Hola, ¿cómo estás? Aquí nuevamente para compartir con vos una reflexión en la palabra de Dios. El título del mensaje hoy es De la tragedia a la victoria. Y comienzo relatándote la historia de los 12 hombres que estuvieron siempre cerca de Jesús. Ellos fueron testigos de las enseñanzas, ellos son testigos de los grandes milagros de Jesús. Ellos siempre estuvieron cerca de su maestro. La historia comienza así. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaba la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Y dejando todo, lo siguieron. Un llamado, una oportunidad, y ellos no dudaron. Ellos no pusieron excusa al llamado de Jesús. No hicieron esa famosa planilla de fortalezas y debilidades para poner sobre una balanza y ver qué conviene y qué no conviene, qué arriesgo, qué voy a ganar y qué voy a perder. No, ellos no pusieron ninguna excusa. Ellos simplemente dejaron todo y lo siguieron. Uno de estos que siguieron a Jesús fielmente era el hijo de Zebedeo. Su mamá se llamaba Salomé y su nombre era Juan. Juan, un nombre común para ese momento, para esa época, porque Juan era justamente eso, era un niño común. Era uno más de aquellos judíos que estaban aprendiendo junto a su padre la profesión de la familia, ser pescador. Él, Juan, junto a Pedro y junto a Jacobo, el hermano mayor de Juan, estuvieron en casi todos los momentos más exitosos de Jesús, más curiosos de Jesús. Ellos vieron cosas que ninguno de los otros 9 pudieron ver. Por ejemplo, la primera vez que se menciona que están ellos tres en aquella habitación de aquel funcionario de la sinagoga, un alto funcionario de la sinagoga llamado Jairo. Dice que su niña había enfermado gravemente y en horas su niña había muerto. Así que Jesús llama a Pedro, llama a Jacobo, llama a Juan y junto a los padres de aquella niña entran en la pieza y allí Jesús resucita a la hija de Jairo. Yo me imagino lo que habrá pasado por la mente de Pedro, de Juan, el más pequeño, cómo se habrán mirado, qué habrán pensado, qué habrán dicho después de esa experiencia. La próxima vez que ellos aparecen juntos es en otra escena, dice que es en lo alto de un monte, en donde otra vez estos 3 discípulos recibieron la invitación de Jesús. Allí Jesús llegó a la cima y dice que inmediatamente sus vestiduras se transformaron en un blanco radiante. Prácticamente ellos no podían mirarlo, pero se dan cuenta que no está Jesús solo, sino que hay 2 hombres que le acompañan. Ellos son Moisés y Elías. Ellos estaban ahí tan cerca, estaban disfrutando de ese momento. Y dice que en la charla ellos pueden escuchar que hablaban acerca de la partida de Jesús. Ellos, claro, no lo entendieron mucho en ese momento, pero lo disfrutaron porque allí ellos estaban. La tercera vez ya es en otra escena y es justamente en los últimos momentos de Jesús aquí sobre la tierra antes de morir. Dice que es en el huerto de Getsemaní. Allí Jesús nuevamente lleva a sus 11 porque ya Judas no estaba y dice que los invita a orar porque él estaba triste. Y toma a sus 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y les pide que estén más cerca de él, y así lo relata el Evangelio de Mateo. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan,
y comenzó a afligirse y a angustiarse. Y les dijo Jesús: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. ¡Qué experiencia! ¿Se imagina usted? Jesús abriendo el corazón a sus amados, a sus discípulos que durante 3 años y medio habían compartido con Él. Quizás nunca Jesús se expresó así, pero Él les dice: estoy triste hasta la muerte, necesito que ustedes oren conmigo. Y dice que se apartó Jesús un poco más adelante y oraba. Ellos estaban tan cerca de su maestro, de su amigo Jesús, que lo escucharon rogar al Padre, que Jesús decía: si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, yo no quiero pasar por este sufrimiento. Pero también le escucharon decir: no se haga mi voluntad, sino la tuya. La próxima vez ya no está Jacobo con ellos. Esta es la próxima escena. Ya Jacobo, no sabemos por qué motivo, pero se apartó y solamente quedaban Pedro y Juan. Dice que es en el patio del sumo sacerdote. Allí Juan tenía unos conocidos y con un permiso especial pudo acceder hasta ese lugar. Pero Pedro, si ustedes leen allí la historia de este momento, dice que Pedro ya seguía a Jesús de lejos. Juan entró un poquito más del patio del sumo sacerdote, pero Pedro se quedó allí en el patio y dice que se puso a calentar sus manos entre la multitud, entre los otros soldados y funcionarios que estaban allí. Es allí, en ese lugar, en donde Pedro es interrogado por estas personas y estas personas reconocen que él también era un seguidor de Jesús. Y Pedro termina negando 3 veces a Jesús, a su maestro, antes del amanecer, antes que cante el gallo. De allí en adelante, al único discípulo que vemos cerca de Jesús es a Juan. ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué Juan seguía allí? ¿Por qué Juan no se escapó? ¿Por qué Juan no pensó en huir? Después de todo, buscaban a Jesús y a sus seguidores para quizás correr la misma suerte que su maestro. Pero Juan dice que se quedó allí cerca de Jesús. En ese momento se desarrolla todo un juicio falso e ilegal. Estaba Jesús, estaba Pilato, estaban los líderes religiosos y Jesús no tenía un abogado defensor. Tampoco tenía testigo que pudiera declarar a su favor, solamente testigos falsos. Y allí Juan podía ver, Juan podía escuchar todo lo que estaba sucediendo, hasta que de un momento a otro escucha de la boca de Pilatos lo que él quizás no quería escuchar. El juicio se había terminado. Jesús fue sentenciado a muerte en esa noche y muerte de cruz. Todos en ese lugar conocían lo que era morir en una cruz. Juan también. Yo me imagino lo que habrá sentido, lo que habrá pasado por la mente de Juan, sabiendo que su maestro, su amigo, su mentor, aquella persona que le llamó desde la orilla mientras él estaba remendando las redes de su padre, aquella persona que fue tan especial su invitación que él se animó a dejarlo todo por seguirlo a él y ahora estaba sentenciado a muerte. Quizás era el momento de gritar, quizás era el momento de llorar, quizás era el momento de salir corriendo, pero Juan permaneció cerca de Jesús. La próxima escena ya vemos a Jesús cargando una cruz. Y próxima escena vemos a Jesús crucificado allí en el monte Calvario y Juan a los pies de esa cruz.
Juan capítulo 19, versículo 25 dice: estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Allí estaba Juan. En aquella cruz colgaba Jesús, su amigo, su mentor, su maestro, aquel que creyó en él y lo llamó, aquel por el cual él había decidido dejarlo todo. Él no había buscado a Jesús, sino que Jesús lo buscó a él. Si alguno hubiera tenido una buena excusa para huir ese día de ese lugar macabro, de ese lugar violento, de ese lugar de muerte, ese era Juan. Sin embargo, no lo hizo. ¿Por qué Juan no se movió de al lado de Jesús? Quizás porque, como todos nosotros hemos aprendido, esta frase que lo solemos repetir en nuestros momentos difíciles, en nuestros momentos donde hay gran dificultad en nuestra vida, solemos decir: mientras hay esperanza, mientras hay vida, hay esperanza. Juan espera un milagro que puede llegar a suceder. Juan espera que Jesús pueda bajarse de la cruz. Posiblemente, no lo sabemos. Después de todo, no sería nada ridículo pensar así, porque Juan vio a Jesús hacer tantos milagros. Vio resucitar a la hija de Jairo, vio resucitar a Lázaro después de 4 días de estar muerto, vio alimentar a 5.000 personas con simplemente 5 panes y 2 peces, vio a Jesús caminar sobre las aguas, vio a Jesús calmar la tempestad con una sola orden. ¿Por qué no podría también bajar de la cruz? Lo cierto es que Juan estaba allí. Juan observaba a su maestro e incluso le escuchó que él era el encargado de cuidar de ahí en adelante de María, la madre de Jesús. Pero ahora, de un momento a otro, escucha lo que a lo mejor nunca quiso escuchar. Y él lo comenta así, diciendo: Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Y había allí una vasija de vino agrio. Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. En otra versión dice: consumado es. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Consumado es. Todo ha terminado. La muerte había llegado y Juan estaba allí. Momentos después, sigue relatando el mismo Juan, dice: más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con las costumbres de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de la preparación para la Pascua y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Pilato ya había dado el permiso, la autorización. José de Arimatea había donado, había puesto a disposición una tumba familiar para que allí pusieran el cuerpo de Jesús. Nicodemo, aquel que vino de noche a Jesús, fue el encargado de comprar las telas, de comprar los perfumes para envolver el cuerpo de Jesús según la costumbre judía, nos comenta el mismo Juan. Así que allí envolvieron el cuerpo de Jesús y pusieron en aquella cueva, aquella tumba,
el cuerpo de Jesús y cerraron la cueva con una gran piedra, un sello del gobierno romano y soldados que custodiaban aquel lugar para que nadie robe el cuerpo de Jesús. Podríamos decir que si esto fuera una película, ya allí toda la escena se transforma. Ahora las luces se apagan, hay una luz que asemeja a una escena de frialdad, de soledad. Si hubiera música, habría una música triste, una melodía muy lenta, porque todo se había terminado. 3 años y medio atrás, estos hombres, estos 12 discípulos y Juan, el más pequeño del grupo, habían dejado todo por seguir a Jesús. Y ahora sus sueños, sus llamados, sus proyectos, todo yacía allí en la tumba, atado, quieto, muerto. Pasó el viernes y llegó el sábado. El sábado es el día después de la tragedia. ¿Qué se hace un sábado? ¿Qué se debe hacer un sábado después de tanto dolor, de tantas lágrimas, de tantas preguntas? ¿Qué se hace un sábado? ¿Se debe empacar, hacer las maletas e irte del lugar? ¿Debes esperar para ver qué pasa? No tenemos un solo texto bíblico que nos cuente, que nos diga, que nos aclare el panorama para ver qué hicieron sus discípulos esos días. ¿Qué hicieron estos hombres tan cercanos a Jesús como Juan, como Pedro? ¿Será que ellos esperaban la resurrección de Jesús? No, claro que no. Ellos no conocían el final como nosotros conocemos hoy. El mismo Juan nos dice, porque hasta ese momento aún no habían entendido las Escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Si los que mataron a Jesús también querían terminar con los discípulos, el sábado era un buen día para huir. Era sábado, día de reposo, era víspera de la Pascua judía, así que había poca actividad en las calles, posiblemente poca gente también. Era un buen momento para desaparecer y no estar más allí si venían los soldados romanos por ellos. Lo cierto es que no sabemos, pero ellos se quedaron. No sabemos el motivo por el cual se quedaron. Quizás porque decían, bueno, no tenemos dinero, no tenemos a dónde ir. O posiblemente también puede ser que Juan esté obedeciendo la orden de su maestro, de su líder, que dijo que cuide de María, su madre. Entonces decidió no salir de ese lugar. Lo cierto es que creo que ni Juan, ni Pedro, ni María huyeron de ese lugar porque ellos amaban a Jesús. Para muchos Jesús fue un hacedor de milagros, para otros fue un gran maestro, para otros fue la esperanza que tenía Israel de ser libre de la opresión romana. Pero para Juan, Jesús era un amigo. Era aquel hombre que había confiado en él como para llamarle a ser parte de su equipo. Juan amaba a Jesús y a un amigo no se lo abandona, ni siquiera cuando haya muerto. Un amigo se queda en momentos difíciles, a un amigo se lo visita en las peores circunstancias y aún se lo visita en su tumba. Por eso Juan estuvo allí en el Getsemaní, también estuvo en el patio del sumo sacerdote. Juan fue el testigo de que a Jesús lo azotaron, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espina. Juan vio todo eso, pero estuvo cerca de su amigo porque no pensaba abandonar a Jesús. ¿Entendió Juan lo que Jesús estaba pasando? Creo que no. ¿Le agradó las decisiones y lo que Jesús
¿Estaba viviendo? No, por supuesto que no. Pero tampoco abandonó a su amigo, a Jesús. Hoy es el día 21 de cuarentena. Gracias a Dios, a la mayoría de los argentinos no nos afectó el virus, aunque a algunas familias sí. Hay algunos que perdieron un ser querido. No quiero pensar lo que viven aquellos países en donde miles y miles de personas están muriendo. Creer que el virus no es nada porque solamente hay pocos casos de contagios o pocos muertos en nuestro país o en nuestras ciudades es cruel, porque pregúntenle a las personas que sí perdieron un papá, una mamá, un abuelo o un hijo. Para ellos el virus es una tragedia. Pregúntenle a las personas que han perdido su trabajo o que han perdido un contrato, un proyecto que tenían ya pensado desarrollarlo este año. Para ellos el virus es una tragedia. Pregúntenle a aquel empresario que por este motivo, por la cuarentena, tuvo que cerrar la puerta de su negocio y ahora no está vendiendo lo que él pensaba vender, que se le hace difícil pagar los impuestos, pagar a sus empleados y posiblemente tenga que cerrar definitivamente su empresa. Para ellos el virus es una tragedia. Hoy escuchaba a un pastor que está en España. Él contaba el testimonio de los miles y miles de personas que están allí en los hospitales que ya no tienen una cama en donde ser alojados. Y no solamente contaba esto, sino que contaba que hay pastores, hay misioneros que están muriendo en España. Hay familias enteras que no están pudiendo acceder a la comida porque no tienen todos los papeles en regla, son extranjeros y el gobierno no les provee la alimentación necesaria para seguir viviendo. Para ellos el virus es una tragedia. Para todas estas personas que están pasando por un momento doloroso, que el virus realmente le está afectando, para ellos hoy es como el sábado de Juan, de Pedro o de María. Es un sábado de tristeza, es un sábado de dolor, porque ellos perdieron algo, porque algo se le murió. Están en duelo, tienen sus sueños, sus proyectos o un familiar sepultado. Es un sábado de tragedia. Dice que Juan se quedó porque amaba a Jesús. Juan se quedó ese sábado esperando, no sé qué, pero se quedó. Y gracias a que Juan se quedó el sábado, para Juan hubo un domingo de resurrección, un domingo de Pascua, un domingo de victoria. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Entonces vio y creyó. ¿Qué vio para creer? Vio la tela que envolvía a Jesús. Vio el sudario que había puesto sobre el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo de su amigo ya no estaba. Él vio que la vida había triunfado. Él vio que la muerte no pudo sostener en aquella tumba a Jesús. Después de todo, también escuchó lo que los ángeles decían. Los ángeles dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado.
La tragedia, querido amigo, querido hermano, quiero decirte, la tragedia no es el fin. La pandemia no es el fin. La muerte no es el fin. Si estás en tu día sábado, si estás en tristeza, si estás en dolor, si estás en depresión, en angustia o simplemente con preguntas sin respuesta, quiero decirte que hay un domingo, que hay un día de victoria, que hay buenas noticias. La tragedia pasará, la pandemia se terminará. Hay victoria porque Jesús ha resucitado. El apóstol Pablo, años siguientes, dijo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Dios, la pandemia le ayudará para bien. La enfermedad le ayudará para bien. Las respuestas difíciles o las preguntas difíciles sin respuesta te ayudará para bien. Perder el trabajo te ayudará para bien también. Porque Jesús, porque Dios te ama. Y si vos le amás a Él, todo ayuda para bien. Sabemos que Juan pudo ver esos lienzos, esas telas allí y no ver el cuerpo de Jesús. Y dice que cuando él vio eso, creyó que Jesús había resucitado. Es un buen momento para que te acerque a Jesús. Es un buen momento para que te acerque a la cruz de Cristo. Él te está esperando. Quiero decirte que no hace falta que hagas ni un esfuerzo extra. Ya todo lo hizo el Señor. Consumado es. La obra está terminada, dijo Jesús en la cruz. Y también quiero decirte que no hace falta que seas perfecto, no hace falta que seas aquel hombre o aquella mujer que no tiene ningún tipo de dificultad o que siempre las cosas le salieron bien o que siempre tuvieron a Dios en cuenta. No importa. Hoy es el día para que te acerques a Jesús. Hoy es el día para que te encuentres con la victoria porque Jesucristo ha resucitado. Él ha ganado la batalla que nadie pudo ganar. Él le ganó a la muerte. En Él hay esperanza, en Él hay futuro. Y solamente este tiempo de tragedia que estamos pasando es un tiempo que pasará. Y con Él podemos decir que en el futuro tenemos la victoria asegurada. Jesucristo ha resucitado. Esa es la buena noticia que quiero darte. Este es el momento que te animo a que te puedas abrazar a Jesús. Él te está esperando con los brazos abiertos. Solo hazlo parte de tu vida. Hazlo parte de tus proyectos, de tus sueños. Y descansa en Él. Confía en Él, que la victoria está en Él. Y ya fue conseguida en aquel día, en aquella Pascua, en aquel lugar hace 2000 años atrás. Cristo ha resucitado. Dios te bendiga. Feliz Pascua y buena semana.